Hola, ¿qué tal? Jesús te bendice, te saluda Emiliano Velázquez, catequista católico. Continuamos con estas series, ¿Por qué nací si voy a morir? Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que recibas notificaciones. Con esto me ayudas a que el canal siga creciendo y también para que YouTube sugiera mis videos a otras personas. En esto me ayudarás al suscribirte a mi canal. Hoy quiero hablarte de, del virus más mortal en toda la historia de la humanidad. El pecado de nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, no fue el de escuchar o dialogar con la serpiente. Puedo decir que ese fue un error que los llevó a cometer tal pecado, pero no pecaron en ese momento. Ellos pecaron en el momento que desobedecieron al mandato divino de Dios, que les había ordenado, les había prohibido de no tocar o comer del árbol que estaba plantado en el interior del jardín del Edén. Pero Adán y Eva hicieron uso libre de su libertad y pecaron. Y con el pecado hicieron que la muerte recayera sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Y ahí entramos nosotros, toda la humanidad entera. Fue un virus que contaminó a todo el mundo. El pecado es la pandemia más mortal en toda la historia de la humanidad. El pecado es el virus que arrasó con todos, sin importar generaciones ni edades. Pero Dios en ningún momento deseó la muerte para el hombre y la mujer. Tampoco Adán y Eva. Ellos en ningún momento desearon la muerte. Solo que detrás de la desobediencia de Adán y Eva estaba una voz seductora, una voz que los engañaba y que los animaba a través de una mentira a desconfiar de Dios. Y de esto nos habla o nos explica la iglesia en el catecismo. En el párrafo 391 y nos dice lo siguiente, el catecismo de la Iglesia Católica. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Esa voz seductora es la causa del pecado original de nuestros primeros padres. Por la envidia de esa voz seductora entró la muerte. Tal como nos dice también la palabra de Dios en el libro de Sabidurías, capítulo 2, verso 24. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Es decir, los que toman partido, los que entran en ese equipo, experimentan la muerte. El diablo trató de que Adán y Eva desconfiaran de Dios. Y fue alimentando esa desconfianza en el hombre y la mujer, haciéndolos creer que Dios
era un mentiroso. Mientras Dios les había dicho a Adán y Eva que si comieran o tocaran de ese árbol que les había prohibido, morirían, mientras el diablo les decía que no. De esto nos explica el Catecismo de la Iglesia de una manera más resumida y más clara, y te lo quiero leer desde el Catecismo de la Iglesia. Nos explica pues de una forma más clara, más concreta acerca de este suceso. En el párrafo 397 y 398 nos dice lo siguiente: el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Así es como el hombre y la mujer dejaron entrar la muerte. La muerte entró a través del pecado, pero también por medio de esa voz seductora del diablo, que se moría de envidia por ver feliz al hombre y la mujer junto al Dios creador, al Dios que él mismo rechazó, que despreció, que quiso vivir lejos de él. Y el diablo quiso asociar, o más bien, ahora mismo intenta asociar al hombre y la mujer para que tomen parte de su partido y ataquen contra el plan de Dios. Pero Dios no deseó la muerte, tampoco el hombre. Pero con esto fue que entró el pecado y la muerte en el mundo. El pecado consistió en desobedecer a Dios, en que el hombre y la mujer desconfiaron en Dios. En eso consistió el pecado, en desconfiar en Dios, en preferirse a sí mismo. Desobedecieron al mandato divino de Dios que les había ordenado de no tocar ese árbol. Quisieron competir contra el mismo Dios. Ese fue lo más peor, que quisieron ser como dioses. Quisieron compararse igual a Dios. Pero todo a causa de la envidia de Satanás, de esa mentira engañosa que nos envuelve y muchas veces es fácil creerle y comenzamos a desconfiar de Dios. Pero hoy, hermanos y hermanas, nosotros tenemos pues la capacidad, tenemos la gracia del Espíritu Santo para poder reconocer esa voz seductora y rechazarlo y no tomar partido de ello y seguir confiando y seguir fielmente a nuestro Dios, al Creador que nos ha dado la vida. Hasta aquí llegamos con esta serie. Dios mediante, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.